Buenos días, señores. Saludos. Un placer, como siempre, para nosotros compartir con todos ustedes desde esta hora este programa por Teleimpacto. Primera Hora TV, Primera Hora. Nuestro programa Primera Hora TV. Ahí está en YouTube, nuestro canal. Teleimpacto por 22 y 52. Recuerden ustedes también que en el exterior nos ven a través de Televisión Dominicana. Y usted puede ver también este programa en vivo y directo, a través de nuestra página www.teleimpacto52, www.teleimpacto52.com. Ahí estamos, para que nos puedan ver en directo donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. Gracias, señores. Es martes. Nosotros, como siempre, vamos a compartir noticias, comentarios, opiniones, entrevistas, reportajes, artes, todas las cosas necesarias para un día bueno, un día bonito como el de hoy, 17 del mes de septiembre del año 2019. Como de costumbre, siempre pasan muchas cosas en el país y nosotros también damos nuestra humilde opinión y consideración y comentamos esos hechos, esos acontecimientos que por su importancia y trascendencia merecen serles tratados a todos. Hasta las 8 de la mañana, primera hora, por aquí, por Teleimpacto. Santiago, buen día, ¿cómo tú estás? ¿Cómo va todo? Buen día, señor. Todo tranquilo, todo en orden. Bueno, para los que ya nos han acostumbrado, yo no conozco la palabra orden, porque nosotros vivimos en un estado de desorden. Porque donde tú vives intranquilo, tú no puedes tener orden. Claro. Donde no hay energía eléctrica, no puede haber orden. Y mucho menos porque tampoco hay respuesta. Nadie sabe las causas. Los medios se la inventan. Pero el responsable de hablarle de la situación energética del país es el señor Rubén Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Pero él no puede hacerlo porque está en campaña. Miren, el día de ayer, Entonces tú no puedes. Delgado, el joven que está en Relaciones Públicas, un medio de comunicación lo abordó y estuve diciendo de unas cuantas plantas que estaban fuera de servicio por mantenimiento y que querían hacer eso. Sin embargo, entonces cuando se va a esas plantas de Desur, ellos dijeron que no, que ellos están trabajando bien, que no hay ningún tipo de inconveniente ni nada de ¿Tú eso. te fijas? Que que de dónde salió eso, cuando el medio fue a consultar. Pero ¿tú crees que es justo que el medio vaya? Se supone que las autoridades, ante eminencia de la inexistencia y de lo que significa la falta de energía, debe de una vez hacer un comunicado, advertir a la sociedad, porque la sociedad merece respeto. No, pero es que este gobierno no informa. Ni el gobierno de Leonel ni el gobierno de Danilo informa. Ni el de Hipólito tampoco. No, ni el de Hipólito, porque es verdad, hay una costumbre. Ni el de Balaguer. Y tú sabes, eso es una norma, o sea, no vamos a ponerlo a ninguno, a excepción, porque no hay excepciones. Tú sabes que a propósito de eso, yo en mi condición de dominicano y gente que está vinculado a los medios durante tanto tiempo, hube de ir en un momento a un lugar y hablamos mucho con relación a eso, a la importancia de la información en la gobernabilidad de los pueblos. Entonces, inmediatamente salgamos de esto del error de no hablar. Se llama así el trabajo que vamos a seguir publicando. Cómo informar y comunicar desde el gobierno. Ahí está la importancia y la trascendencia para la gobernabilidad, el respeto y la toma en consideración de la gente a que se gobierna, de lo trascendente que es esto para la paz pública. Y mira cómo tú planteas eso. Tú no puedes vivir tranquilo en un país donde las autoridades que están dirigiendo la nación no te informan a ti lo que sucede.
O sea, fácilmente a ti te agarran asando batata, como dice el pueblo. Sí, pero mira, Porque el gobierno no te informa y fíjate No. cómo un medio de comunicación va donde el vocero de una, insti- de y una- ni él sabe de lo una que va a institución. decir. Ya el medio está ahí, entonces rompe a hablar disparates y el medio que no cree en lo que está diciendo ese vocero, entonces va A otro sitio. a los lugares donde él estuvo diciendo que estaba la avería y le dicen que no. No, dice, ¿cómo hace? No, aquí. Y es el mismo gobierno todo. Sí, ¿eh? estamos funcionando normal. Incluso dijo que Catalina estaba tirando 300, qué sé yo cuánto. ¿Entiendes? Dijo él. Ahí está la reseña. ¿Tú recuerdas a una persona que nos dijo que Catalina estaba funcionando todo? Sí, claro. Y nadie la ve, ni la siente. Entonces, si tú le agregas que al derecho que tiene la sociedad a ser informada, esa es la razón por la cual tú te das cuenta que el dengue está acabando en el país, porque no hay información con tiempo. La persona no sabe a dónde dirigirse, porque ante una situación tan preocupante como es la salud, entonces tú debes también saber dirigirte. Sí, y tenerle, miren, en caso de esto, mire, vaya a tal hospital. En caso de esto, vaya a tal acción. Sí, pero que Lo mismo que sucede Sí, pero que el servicio- cuando estamos en temporada ciclónica. Tampoco el En Servicio caso de Nacional. que surjan, que este huracán llegue, mire, los refugios establecidos por el gobierno serán esto, ya identificados, para que la gente en los pueblos y en las ciudades, donde quiera, sepa dónde dirigirse en caso de. El Servicio Nacional de Salud ha estado explicando los diferentes centros en donde se ha venido hablando, se ha venido tratando ampliamente la asistencia de los pacientes a esos centros y la atención que vienen recibiendo. Y al mismo tiempo también el Ministerio de Salud Pública ha estado informando en torno a la cantidad de afectados que ha habido hasta el momento en los diferentes hospitales públicos del país. Ahí veo que está hablando de 12 los decesos. No, la 17. De 17. 17. Sí. Ok, 17 los decesos en esta temporada. Y al mismo tiempo el ministro de Salud Pública se mantiene hablando y asistiendo a los lugares, dándole seguimiento de una manera directa a los pacientes que van en busca de la ayuda necesaria ya por algunos síntomas que se están produciendo Sí. en algunos de ellos, pero el ministro de Salud Pública, por lo menos lo veo en los medios de comunicación dando el frente, informando en lo que a él le compete, porque Oye, él también tiene la confusión de los puedo hospitales y el decirte sistema de salud. que es de los pocos que está en salud y no está en campaña con Gonzalo. ¡Ay! Mira, Ese es de los apareció pocos. uno. Sí, aparte de Euclides. Sí, ¿a qué te sirve? Ah, Euclides. Euclides Gutiérrez Félix. Euclides. Ahora, de lo que yo me quejo no es de la actitud Oye, del ministro de Salud. El de la ONSA se sumó ayer. No, pues tiene que. No, ahora vamos a transportar toda la gente. Oye, no, yo te voy a decir. Pero por algo. eso fue que te estoy diciendo, digo, yo, el de la ONSA se sumó. Sí. O sea, que se va a transportar Porque gente. Chanel está sumado, Sí, sí. que tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud. Sí, sí, es verdad. Entonces, a lo que yo me refiero es que quien tiene que dirigir los hospitales, ¿quién es? No es Cárdenas, No, es Chanel Rosa. es Chanel Es Rosa. el jefe de los hospitales. Entonces, la culpa no es para el ministro de Salud, Es para sino Chanel. para la ubicación de donde debe de irse no es salud pública. No. Es el director nacional de salud, Sí. que es Chanel Rosa, y está en campaña. Aporta en campaña. Claro, él no, entonces. ¿A dónde va que le asignaron? Creo que le asignaron una yo sé que- provincia de... Oye, a él le asignaron, está en campaña, Le asignaron una provincia. con un que problema de activado. dengue. Entonces, el único que está en la calle es el ministro de Salud. Increíble. Ahora, los medios tampoco aportan, porque hay una queja que dentro de lo que tú debes de incluir es que ante situaciones de carácter nacional, en toda la parte del mundo, los medios en vez de cobrar, se suman. Sí, ay, sí. Y aquí en este país, los dueños de medios de comunicación le exigen al ministro de Salud Pública que le pague para ello anunciar lo que es una calamidad nacional. Así es. En ninguna parte del mundo se hace eso. Así es. Nosotros hemos visto que en ese Ministerio de Salud, aquí hay medios de comunicación que reciben millonadas.
y periodistas. Una cosa exagerada, de lo que usted no se puede imaginar. Y un día lo vamos a traer. Obligan al ministro de Salud a pagar millonadas. Y eso lo dejó Tati. Y el anterior, que tenían medios, que si yo le digo los montos, ustedes se asustan. Y lo peor de todo eso es que cobran millones, Henchi, y no pasan el anuncio, ni pasan la promoción de advertencia. Por eso es robo. Eso se llama robo. Lo que pasa es que vivimos en un país donde los gobiernos, para no hacerse enemigos de dueños de medios, exactamente, se hacen cómplices. Se hacen cómplices, sí. Y saben que le están pagando millones que no lo merecen. Aquí hay programas de radio que le han pagado hasta más de 200 millones en este gobierno. Y a periodistas de a 15 y 20 millones. Yo no sé para qué. Sin embargo, lo que es una necesidad nacional para evitar muerte, los medios la cobran, y ni hablar de los periodistas. Pero eso es otra cosa, gente. No, eso es otra cosa, no sé de lo mismo. Eso es parte de lo Eso que... es parte de lo Cuando mismo. digo otra cosa, Es un me maldito refiero abuso. a otras más. Ok. O sea, mira, Una sociedad que no se respeta, una mi hermano. sociedad... Miren, ¿Tú sabes qué pasó también? Que en eso que dan hay comisiones, ¿tú sabías? de todo. Hay comisiones. Y se ha dicho que con la llegada del nuevo ministro de Salud, que dicho sea de paso, un gran amigo de nosotros nos dijo, es de los pocos ministros que me merecen respeto. Sí, sí, hay que decirlo. Y a la vista de lo que hemos sabido nosotros, Sí, sí, sí. de que no se ha dejado narigonear, de dueños de medios y de otros y periodistas, con el monto que tenían, abusivo, él se negó. Bien, y quizás por eso también se le hace daño. bien hecho. Porque cuando tú te niegas a las mafias de la comunicación, La mafia se pone contra ti. entonces la mafia se pone contra ti, Así es. porque ese es el sistema. Pero miren, yo quiero hacer un comentario hoy y quisiera que la gente no es porque esté de acuerdo conmigo, sino porque valore y ponga su barba a remojo, como dicen, gente. Porque lo que es para uno es para otro. A mi modo de ver, los políticos siempre han dicho, gente, que son electos por el soberano. Así se dice. Y por tanto su actitud de la realización de sus hechos y sus actos se debe a que ellos entienden que el pueblo los apoya. Y que como el pueblo es soberano y le dio su potestad en las elecciones para los cargos electivos, ellos pueden hacer lo que le venga en ganas. Pero también el pueblo es soberano para permitirme a mí y a Genchi hablar por lo que no tienen voz. Eso es una potestad soberana que me da este derecho de también especificar cosas que la gran mayoría de la colectividad dominicana no lo puede hacer porque no está en un medio. Entonces yo asumo también el valor del soberano, como lo asume Genchi. En el país nosotros tenemos una situación delicada en el aspecto de la soberbia, la intolerancia, la arrogancia, la petulancia de los políticos. No puede ser, y quiero en este aspecto antes de iniciar para poder clarificar lo que voy a hacer o lo que voy a decir, pedirle a Genchi Suero que me describa para los televidentes lo que significa la ingratitud. Y ese término de la ingratitud, que dicho sea de paso, es un término terrible, porque la ingratitud, la soberbia y la ingratitud en la política representan uno de los mayores daños que hay en la vida.
Yo sé que Henchi no necesita nada para hablar de lo que es una soberbia Claro, mira, hay que decir lo siguiente. y lo que es una ingratitud en el ser humano y La- lo que afecta a la colectividad cuando la soberbia y la ingratitud proviene de los gobiernos o de los partidos o de los políticos que en su momento dirigen el Estado. Tú sabes que el caso particular de la soberbia se convierte en el elemento más peligroso cuando se dirige el poder. ¿Sabes? Porque la soberbia puede mandar a cualquier persona, a cualquier candidato, a cualquier presidente, mira, a hacer cosas. La soberbia, la palabra soberbia proviene del latín soberbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Ay. Un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Sobrevaluación del yo respecto del otro. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. La soberbia se diferencia del orgullo en que este último es disimulable, apreciado cuando surge de virtudes o de causas nobles, y la soberbia manifiesta el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad del yo, del ego. Se puede decir que el orgullo puede derivar para la soberbia. La soberbia es una actitud orgullosa, consistente en la perspicacia de aquella persona que se envanece a sí misma. Diablo, miércoles. Ay. Mira, esa vaina es peligrosa. La soberbia. Y entonces el hecho de, porque hay mucha gente que se considera predestinado y gente que son los gurús, los que más saben. ¿Entiendes? Por eso es que se sobreestiman. Ellos están por encima del bien y del mal. Están por encima de todo el mundo. Sí. Por eso es una condición peledeísta. Entonces, si tú te vas a lo que es la ingratitud, El diablo. la ingratitud, mírala ahí. La soberbia. Yo quiero que tú, la ingratitud, La ingratitud, falta de valoración o desprecio de los beneficios recibidos. repítela, por favor. Falta de valoración o desprecio de los beneficios recibidos. ¿Cuánta gente? Óyeme, porque no es que porque alguien te haya beneficiado, no es que tú tienes, ¿verdad? Sí. Que ya estar postrarte frente a esa persona para siempre. Diablo, pero debes tomarlo en cuenta, ¿verdad? Lo que en algún momento hizo por ti. Debería Por el porque, beneficio que te dio en algún momento dado. sobre todo en esa parte que tú acabas de decir, yo te diría que sí. Es la parte más preocupante en torno a esas acciones que cuando yo lo exprese ahora, no quiero que nadie piense que lo hago de manera particular para beneficiar a un determinado personaje o persona, porque en definitiva uno se ha dado cuenta que el país ha estado sumergido o el pueblo ha estado condenado única y exclusivamente a estas palabras de Cervantes. Dice
Miguel de Cervantes, que todos conocemos como el Quijote, Miguel Cervantes Saavedra. Saavedra, sobre la soberbia y la ingratitud, decía don Miguel de Cervantes, cuando él hablaba de que la política exclusivamente, dice, el éxito de sus respectivas carreras políticas exclusivamente a sus propios méritos, validando así la sentencia de Miguel de Cervantes, puesta en boca de Don Quijote, de que la ingratitud es hija de la soberbia. Yo recuerdo en una de las obras de José Martí, que leí de sus cartas que le enviara a su gran amigo Máximo Gómez, y cuando él vino a la República Dominicana a pedirle a Máximo Gómez de que le acompañara para que pudieran liberar a Cuba del yugo español. Máximo Gómez, amigo personal de José Martí, le dijo o le preguntó a Martí con estas palabras: yo voy a ir a ayudarte a compartir y a defender y a crear una independencia en Cuba libre y soberana, como hasta ahora lo es República Dominicana. Estamos hablando de los años de 1892, 93, que fue cuando vino Martí aquí. ¿Y cuál será mi premio de yo sacrificarme y de ir a defenderle, a luchar por Cuba? Y Martí le dijo, tendrás dos cosas. Y Máximo Gómez le preguntó, ¿cuáles son esas dos cosas? Dice, lo primero que vas a tener es la ingratitud de mi pueblo. Y lo segundo, el olvido de la historia. Si quiere acompañarme, acompáñame a tu amigo, pensando en esas dos cosas, en la ingratitud de mi pueblo y en el olvido de la historia. Parece ser que los cubanos, conocedores de la literatura de Martí y de todas sus cartas, y de esa respuesta que le dio a Máximo Gómez, hicieron honor con Máximo Gómez. Tanto así que cuando terminaron de ser liberados de su lucha en Cuba, los cubanos decidieron que Máximo Gómez debería de ser su presidente. Y él entendía que no, porque él no era cubano. Y que aunque él había luchado y su honor había sido mucho más por la muerte de Martí en combate, el merecedor de ser presidente era un cubano. Y el más honorable para eso era Machado. Y así fue. Nunca fue presidente, no aceptó nada, pero usted va a Cuba y encuentra la vivienda histórica donde vivió Máximo Gómez, maravillosa, su historia en todos sus libros y el agradecimiento del pueblo cubano. Al final, lo que Martí entendía que podía pasarle, no le pasó. Fue lo contrario, gente. Miren, en República Dominicana nosotros estamos viviendo, y es bueno que pongan atención los dominicanos, y esto no lo hago por beneficiar a Leonel Fernández, sino para entenderme a mí y que todos nos entendamos. Leonel Fernández fue presidente 12 años del país y es el actual presidente del año 2002, me parece, o 2001, del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández está enfrancado en una lucha por ser candidato, como es natural en los partidos. Sin embargo, lo que uno ha estado viendo del PLD
y sobre todo de los altos dirigentes del comité político, algunos del comité central, usted se asusta. Usted se asusta no por lo que le hagan a Leonel, porque es de usted imaginarse que si eso es a Leonel, que es el presidente de ese partido y 3 veces presidente de la República, ¿qué no será con usted? Cuando yo observo a personas del comité político de esa organización, me preocupo y gente y yo se nos dispara la alarma del concepto y solamente nos llega a la mente lo que acabamos de leer. La soberbia y la ingratitud. Cuando usted observa sin que yo tenga que describírselo, porque yo tenga que hacerlo, sino porque usted lo conozca y sepa perfectamente, sin tener yo que levantar falso testimonio a nadie, sino mostrar lo que es la ingratitud y la soberbia dentro del PLD, que me gobierna y lo gobierna usted. Usted se dará cuenta qué tan cierto estoy, no por defender, sino por entender, que son 2 cosas diferentes. Usted me puede decir que Temístocle Montaz, lo voy a mencionar uno por uno, de lo que yo entiendo. Todas las veces ministro en los gobiernos de Leonel Fernández. Y lo que voy a decir, vuelvo y reitero, no es que estoy haciendo una defensa, estoy aclarando lo que al final ustedes van a entender por qué traigo a coalición esto. Francisco Javier García, desde administrador de la lotería, ministro de todas las índoles, gobierno de Leonel. Felucho Jiménez, Simón Lizaldo, Jaime David Fernández Mirabal, Lidio Cadé, Amarante Baré, Monchi Fadul, Radamés Segura. Cada uno de esas personas, incluyendo a Domínguez Brito, nadie sabía quiénes eran. Nadie. Como tampoco se sabía quién era Leonel Fernández. Pero Leonel es que asume a la presidencia. Y lo pone a todo a conocer el país en puestos de los cuales ninguno tenían capacidad ni condiciones. Y lo fueron. Un Domínguez Brito que lo traen de Santiago, y lo hacen fiscal, después procurador, después ministro de Trabajo. Un Radamés Segura de San Juan que nadie sabía de quién era, ni siquiera Genchi. Y lo hacen el prócer de la electricidad. Buenos negocios que sacó. Temo Montaz, San Cristóbal. Francisco Javier, de la Independencia. Felucho, los cargos. Lidio Cadé, Jaime David, que lo llevó como vice, y después los cargos de ministro que tuvo. Medio ambiente, Medio ambiente, de todo. Deportes. Camacho, con los líos que dejó en el Ministerio de Educación, que ni hablar, Dios mío. El ADP. En la ADP y todo. Simón Lizaldo, que a pesar de ser una persona directa del presidente Danilo Medina, siempre fue el Contralor General de la República. Monchi Fadul estuvo en casi todos los ministerios con Leonel. Camejo lo convirtió en ministro, la dependencia. Y cuando usted escucha a esas personas, de la forma tan soberbia y tan ingrata que han hecho contra el señor Leonel Fernández, y cuando usted escucha
lo que dijo la propia esposa de él. La propia esposa de él. En las pasadas elecciones, en pasada contienda, de que su corazón estaba con Leonel, pero su lealtad era con Danilo. Enchi Dama decía, ¿y esa es la esposa de ese hombre? 8 años, primera dama de la República, una hija con él, y después por influencia de él, lleva 7 años vicepresidente de la República. Danilo Medina Sánchez, secretario de la presidencia, ministro, después divorciado por los problemas internos. En el 2011, Leonel violó la ley de presupuesto y todo, invirtió y creó un déficit en este país para hacer a Danilo presidente de la República. Nadie puede objetar que no fue así. Hipólito le llevaba más de 20 puntos. Y se gastó todo el dinero. Y otras cosas más que pasaron en la Junta Central Electoral, de la cual también tuvimos informaciones. Y convirtieron a Danilo presidente. El propio Danilo Medina dijo el día que lo proclamaron ganador, que Leonel Fernández había trabajado más que todo el mundo y más que en toda su campaña para hacerlo a él presidente, y le merecía todo el respeto. Ese era el partido de la Liberación Dominicana, que el país decía que ante cualquier situación ellos estaban juntos. Y que era un error, como pensaba Balaguer, que le decía que los PRDistas eran judíos, que en la noche se juntaban. En el día peleaban, Enchi era así, y en la noche estaban juntos. ¿Por qué yo traigo a Leonel Fernández y pongo esa comparación? ¿Porque soy del equipo de campaña de Leonel? No, yo no lo soy. No lo sé. Lo digo porque yo no he visto un sistema más ingrato y más soberbio que los gobiernos del PLD y sobre todo el gobierno de Danilo Medina. Los PLDistas de arriba, de ese comité político, nos deben a todos los dominicanos lo que hoy ellos son. No nosotros a ellos. Lo que yo he invertido para que ese comité político hoy sea millonario, y usted y los empresarios, no tiene perdón de Dios. Hemos invertido todo para que ellos hoy disfruten de lo que nunca soñaron tener. Ningunos. Y no han pagado con ingratitud y con soberbia. Pongo el ejemplo de Leonel para que se note que ni siquiera a Leonel se le salva. Y los que están con Leonel, cómo lo cancelan, cómo lo ultrajan, cómo lo insultan. Si eso es a Leonel, que ese grupo que está en Palacio se lo debe todo, y los que hoy son miembros del Comité Central y Político, porque fue el primero en llegar. Porque yo lo digo, porque fue el primero que llegó. Como cuando las personas vienen a la capital de los pueblos, el primero que llegó y construyó y trabajó y trajo a la familia y trajo a los amigos y trajo a los primos, y que después eso mismo lo echen a la calle, como lo hemos vivido en la sociedad. No hay diferencia. Eso se llama soberbia, eso se llama ingratitud. Nosotros hemos pagado millones de millones en los impuestos para que lo que se llamen poder soberano lo hayan disfrutado ellos, su familia, sus amigos y allegados. Muchos de esos miembros del comité político y central son prósperos empresarios. Gracias a la oportunidad de este pueblo, mía y de ustedes. Y hoy, cuando usted le reclama, como anda reclamando Leonel,
su derecho en el PLD, ustedes notan cómo le pagan a Leonel con todo tipo de impropios y de maltrato. Así mismo nos pagan a nosotros. Porque en la cúpula del PLD lo que existe es soberbia e ingratitud. No tienen reparo con nadie. Y este gobierno es el peor en soberbia y ingratitud. Está demostrado. Si yo me expreso en contra de que no hay luz, no hay energía eléctrica, de que los hospitales le faltan camas, de que la escuela se ha robado el dinero del 4%, de que no hay uniformes, de que no hay seguridad, de que no hay salario digno, de que el dólar está alto, me pagan con soberbia. Son ingratos a que me he pasado 43 años trabajando, sudado para pagar impuestos, para que tú, Monchi, y todos los miembros de ese comité político hoy sean millonarios. Son unos ingratos bajo la esfera de la soberbia, de la que no nos lo merecemos. Si usted tiene soberbia e ingratitud con su padre y su madre, que lo hizo a usted, gente, lo llevó a educar, lo amamantó, y después usted quiere matar, odiar, desprestigiar, desconsiderar a su padre y a su madre. ¿Qué va a pensar el vecino o los que están a su alrededor? ¿Que usted puede ser bueno? No. En estos nuevos tiempos de la soberbia política y de la ingratitud en este país, instaurada por el PLD contra el país, que se lo ha dado todo, más de lo que no se merecían, ni nunca se han merecido, la mayoría de ellos. Hoy viven y le estrujan en la cara a nosotros, quienes lo hemos sustentado con nuestros esfuerzos, el que se levanta a las 4, a las 5, el campesino, el empresario que labora por 100, 50, 30 años, hoy tiene que guardar silencio. Para nosotros, el pago de quejarnos, después de sacrificarnos diario, alimentar los bolsillos de ellos y de su familia, es aplicándonos la irresponsabilidad de coger nuestro celular y conectarlo para escuchar lo nuestro. La intervención. O nos mandan a los gángsters del DNI, del J2, del gobierno o de cualquier funcionario a saber qué hacemos y qué no hacemos, qué comemos, con quién nos acostamos. Y todo eso porque venimos a quejarnos de lo que nos afecta y de lo que tenemos derecho. Si la población sale a la calle a protestar porque no hay energía eléctrica, porque se lo han robado, la respuesta de la soberbia y de la ingratitud es mandarle a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que le metan bomba y tiro. Y si usted es empresario y tiene alguna diferencia y lo expresa, como el caso del dólar, el desastre de la economía en estos momentos, el abuso de tener todos los ministerios violando las leyes sin importarle nada por la soberbia y la ingratitud, entonces le aplican el SIN de esta época. El famoso servicio de la inteligencia militar de Trujillo, gobernado por Johnny Abe, para amedrentar a empresarios políticos y a todo aquello en el país. Hoy esa dependencia la maneja ya no Johnny Abe, sino Magín Díaz con la Dirección General de Impuestos Internos. Todo empresario que ose decir que el dólar está caro, que hay problemas con el circulante, que la economía está mal, entonces le meten la Dirección General de Impuestos Internos para que pague o para que calle.
una de las dos cosas. Eso nada más lo hace la soberbia de los gobiernos y sobre todo la ingratitud. Porque mañana la mayoría de esos miembros del comité político también ya son empresarios, prósperos empresarios. Habrá otro nuevo director del CIN, del DGI, que también sabrá cobrarle lo que ustedes le han hecho a esta sociedad, porque lo que va viene. La historia está ahí de todo el que maltrató a esta sociedad y cómo ha terminado. Tú eres empresario, José Ramón Peralta, y el que aspira a la presidencia violando todos los pretextos y leyes de la República Dominicana, como es Gonzalo Castillo, también es empresario. Y muchos de los miembros del comité político son prósperos empresarios. No toda la vida, Magín Díaz será el jefe del CIN para perseguir a empresarios y callar voces, amedrentar medios, porque también los periodistas y comunicadores somos víctimas del CIN de la DGI. Nadie está exento en este preciso momento de soberbia y de ingratitud política del PLD y de este gobierno contra todo aquel que atente a reclamar sus derechos ciudadanos, consagrado en esta Constitución y sobre todo en este texto que emitió el Tribunal Constitucional llamado la justa causa de la libertad, donde esa justa causa de la libertad se expresa en toda la documentación de los trinitarios, sobre todo de la primera Constitución de la República, emanada de Juan Pablo Duarte y Díez. Yo creo que la sociedad tiene que reflexionar. La actitud de este gobierno tiene que cambiar. Ustedes no fueron electos para la soberbia y la ingratitud del pueblo, golpeándonos, maltratándonos, violando todos nuestros derechos. ¿Acaso yo y toda la sociedad todos los días no invertimos para que ustedes vivan bien? ¿Acaso esta sociedad en conjunto no paga impuestos para que ustedes vivan bien y sus familias? ¿Acaso se le olvida quiénes eran ustedes en el pasado y quiénes son hoy? ¿Cómo pudieron llegar y cómo hoy son tan millonarios? ¿Algún día se lo han preguntado, aunque sea en el espejo? ¿Cómo puede tener 2.800, 5.000, 3.700 millones de pesos cuando usted no tenía nada? Usted no puede sentarse 5 minutos a reflexionar y olvidarse de la soberbia y de la ingratitud de un pueblo que se lo ha dado todo a cambio de nada, de maltrato, de golpeo, de injusticias. Y cuando no, por último, hasta de la muerte si es necesario. Ya los tiempos, algún día el sol saldrá para todos y no para tan pocas personas que están maltratándonos. No tenemos derecho a decir que la luz se va. Nos mienten y nos golpean. Que el dólar está caro. Nos mienten y nos golpean. Que los medicamentos, que los uniformes, que la salud, que la inseguridad, nos mienten y nos golpean. Yo creo que es justo ya de que la sociedad dominicana entienda que no puede vivir bajo los efectos
de un partido de gobierno, de un gobierno eminentemente soberbio y sobre todo ingrato de lo que este pueblo le ha dado a todos ellos.